Hola, ¿qué tal, hermosa familia? Queremos darles la más cordial bienvenida a esta reunión más en la que todos juntos queremos dar inicio de la mejor manera, alabando a nuestro Dios todos juntos en agradecimiento a toda su bondad, a toda su misericordia, a su amor, a sus cuidados. En fin, son miles y miles de cosas la que nuestro Dios hace todos y todos los días por nosotros. ¿Y qué mejor manera que dando las gracias, alabándole y glorificando todos juntos su santo nombre? Iniciamos. Gracias por estar aquí. Familia, qué bueno que ya estás aquí, bienvenido. Y hoy vamos a testificar nuestra fe, hoy vamos a declarar con nuestra boca quién es nuestro Salvador, quién es nuestro Dios, y mostrarle al mundo entero que en Él tenemos salvación. Amén. Así que ponte de pie ahí donde estás y vamos a cantar. Venga, era el enemigo y en la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Vamos, en señales y prodigios, su poder he recibido, sí Señor, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre, la adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vengan ante Él sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Oh, mi Dios cumple su palabra. Oh, este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias, Jesús. Ahora vamos a declarar esto, familia. Que vivos estamos por Él. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán. Lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán.
testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Gracias, Jesús. Sí, Señor, estamos vivos por ti. Te amamos. Familia, qué bueno que ya te conectaste. Es un tiempo de levantar un canto desde la tierra hacia el cielo, levantando nuestro aleluya en nuestro corazón, sabiendo que Dios está con nosotros en todo momento. A ti, Señor, construiré un altar que sea ofrenda agradable, Dios. Tienes los cielos como tu hogar, pero habitas en mi canción. Ángeles llenan tu trono, Dios, con infinita adoración. Mas mi aleluya en la tierra hoy es lo que mueve tu corazón. Vamos a cantar, familia. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Si ese fuego que vi brillar se apague y no lo pueda ver, muerte yo voy a recordar. Dile, en tu amor yo descansaré. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo eres Señor, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda la adoración. Aleluya en la tierra hoy, tuya es toda
aquí, tú estás aquí. Gracias, Señor. Padre, hoy te adoramos, porque sabemos que si levantamos un canto y un clamor, Señor, tú nos escuchas, Padre. Tú estás presente en nuestras oraciones, en nuestro hogar, Padre, en nuestra familia, en nuestras casas, Señor. Gracias. Vamos a cantar una última vez, familia. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Cantaré, aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Jesús. En la Biblia dice en Isaías 12:4, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras y proclamen la grandeza de su nombre. Después de haber dado este momento de alabanza a nuestro Dios, pasaremos a la prédica dada por nuestro pastor José Luis Aro, a quien Dios le ha puesto un mensaje más en su corazón. Hola, ¿qué tal, familia? Muy buenos días. Nos da mucho gusto que estemos conectados, porque recuerda que estamos haciendo iglesia en casa, en la comodidad de tu hogar, escuchando estos mensajes, escuchando lo que Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y seguimos en nuestras pláticas de la casa sobre la roca, de que tenemos que fundamentar nuestra casa sobre la roca. Y mira, nuestra casa es algo más que 4 paredes. Para construir nuestra casa nosotros necesitamos algo más que un ingeniero, necesitamos muchísimo más que un arquitecto. Necesitamos conocer la palabra de Dios y saber dónde es y cómo es que Dios quiere que nosotros construyamos nuestra casa. Fíjate, la casa es donde nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo. Nuestra casa es donde nosotros nos nutrimos, es donde comemos, es donde dormimos, es donde convivimos, es donde aprendemos a relacionarnos. Fíjate, el 80% del éxito de nuestras vidas depende de nuestra casa. Es un lugar importantísimo, es el lugar más importante que cada uno de nosotros pueda llegar a tener en su vida. Nuestra casa es nuestro refugio, es ese lugar de descanso, es ese lugar en donde nosotros podemos llegar a guardarnos, a refugiarnos. Es ese lugar seguro para nosotros, es ese lugar seguro para nuestra esposa, es ese lugar seguro para nuestros hijos, es ese lugar seguro para todos aquellos que nos rodean. Es donde vivimos con las personas más importantes que tenemos alrededor de nuestra vida, incluyendo nuestra relación con Dios. Es en donde nosotros vamos a tener nuestro lugar secreto para estar buscando a Dios en todo momento. Nuestra casa es un lugar especial para cada uno de nosotros, y nosotros debemos de fundamentar y de construir esta casa bajo la estructura correcta, bajo el cimiento correcto, bajo las leyes correctas, bajo las leyes que Dios quiere que construyamos nuestra casa. Porque déjame decirte esto, Dios, por medio de nosotros, por medio de nuestra obediencia, por medio de nuestra relación, Dios salva familias. Fíjate, Dios va a tratar en lo individual. Dios va a tratar en lo individual contigo y conmigo, pero tiene una promesa, una gran promesa, y la vamos a ir viendo a lo largo de esta plática, cómo Dios tiene una promesa en lo individual para nosotros, pero en esa parte individual para cada uno de nosotros abarca nuestra casa. Es una
promesa que está hecha para nosotros, que va a abarcar nuestra casa. Y quiero que me acompañes a nos vamos a estar basando en este pasaje bíblico que está en el capítulo 16 de Hechos. Es el segundo viaje misionero de Pablo. Es súper interesante, es verdaderamente una aventura lo que vivían los discípulos. Es una aventura y la vamos a ir descubriendo, todo lo que vivían, todo lo que les pasaba a estos discípulos. Por eso el vivir en Cristo, el estar en Cristo es una aventura que tú y yo estamos viviendo. Y así como Pablo escribió el libro de Hechos, tú y yo seguimos escribiendo el libro de Hechos. Y en este segundo viaje misionero, Pablo tiene una revelación, tiene un sueño en donde él habla con una persona de Macedonia. Déjame decirte esto. Macedonia, la antigua Macedonia, es lo que actualmente nosotros conocemos como Europa. Y este libro lo escribe Pablo al pueblo de Filipos, y nosotros también tenemos una gran bendición cuando podemos leer el libro que está también en el Nuevo Testamento, que se llama el libro a los Filipenses. Es una gran bendición este libro. Fíjate, Pablo quería ir hacia Asia, pero el Espíritu Santo lo dirige hacia Macedonia, donde tiene una visión con un hombre macedonio que más adelante lo vamos a ver, y es súper interesante cómo se desarrolla esta historia. Y déjame comenzarte esta lectura del capítulo número 16, y vamos a leer a partir del versículo número 11, en donde dice lo siguiente. Pon atención, saca tu Biblia, prende tu computadora, abre tu celular, porque vamos a leer la Biblia. Capítulo 16 del libro de Hechos, a partir del versículo 11. Y dice lo siguiente: zarpando pues de Troas, navegamos directamente a Samotracia, el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse una oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Titiara, a donde adoraban a Dios, estaba oyendo. El Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y cuando fue bautizada con su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, hospedaos en mi casa. Y nos obligó a quedarnos. Fíjate aquí cómo Pablo nos está hablando de que ellos se sentaron y empezaron a platicar con estas mujeres. Y fíjate, Lidia nos habla de que era una empresaria, era ella vendedora de púrpura. El púrpura era una tela suficientemente cara, o sea, no era cualquier empresaria, no era cualquier vendedora, era una empresaria porque ella vendía púrpura, y el púrpura era una tela sumamente codiciada, era una tela sumamente costosa, y Lidia era una persona que estaba vendiendo esta tela. Y en la plática con Pablo, fíjate cómo ella escucha y abre su corazón a Dios y los invita a quedarse y a convivir con ella. Y fíjate qué interesante es lo que nos sigue diciendo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Fíjate, qué interesante es. Aquí hay una historia de salvación en donde ellos conocen a Lidia, tienen una relación con Lidia, y dice: hospedaos en mi casa. Fíjate, aquí la bendición llega a Lidia y llega a su casa, llega a la casa también de Lidia. Y después nos siguen narrando la historia que conocen a otra muchacha, pero que esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y fíjate qué interesante es cómo nosotros podemos ir descubriendo la promesa que Dios tiene para nosotros y nuestra casa.
Fíjate, sigue diciendo, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son los siervos de Dios Altísimo, ellos os anuncian el camino a la salvación. Fíjate, muy interesante cómo ella, que tenía un espíritu de adivinación, era un espíritu, Dios está en contra de la adivinación, o sea, era un espíritu que no estaba a favor de Dios, era un espíritu maligno, era un espíritu que había que sacar a esa muchacha. Pero fíjate cómo aún ella, con ese espíritu, anunciaba de una manera muy interesante lo que hacían los apóstoles, lo anunciaban como a Jesucristo. Y fíjate, esto lo hizo por muchos días hasta que desagradó a Pablo, o sea, ya tenía harto al pobre Pablo. Se volvió y dijo al espíritu, Pablo se vuelve hacia esta muchacha y le dice: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pablo le saca ese espíritu de adivinación, pero fíjate que aquí este acontecimiento acarrea muchas cosas que son bien interesantes. Sigue diciendo a partir del versículo 19. Pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, acuérdate que nos está diciendo que ellos pues sacaban mucho dinero de esta que era su sierva, y como ella tenía espíritu de adivinación, pues cobraban mucho dinero. Dice, pero al ver sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Los presentaron a los magistrados y dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Dicen estas personas que ya estaban enojadas porque se les había ido su negocito. Entonces se agolpó el pueblo contra ellos, contra Pablo y contra Silas, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero a que los guardara con seguridad, el cual, al recibir esta orden, los metió en el calabozo de más adentro y los aseguró. Y les aseguró los pies en el cepo, o sea, los encarceló y los encadenó para que no se le fueran a fugar. Y fíjate qué interesante es esta parte en donde los apóstoles, Pablo y Silas, van dándole ese mensaje de salvación, van dando esa promesa de salvación, primero a esta comerciante de telas y después a esta muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y ellos van y los liberan y hacen cumplir la palabra de Dios, la promesa de Dios, que era que serán salvos ellos y su casa. Fíjate, y hay una parte muy interesante que ahorita se va a desarrollar en este capítulo también, en donde Pablo y Silas están adorando, y esta adoración trae milagros. Fíjate, es muy interesante cómo el Salmo 42:8 nos dice: pero cada día el Señor derrama su amor inagotable sobre mí, y todas las noches entono sus cánticos y oro a Dios, quien me da vida. Fíjate, aquí Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban en una situación bastante difícil. Ellos estaban presos, estaban atados, estaban encadenados, pero ellos en ningún momento dejaron de adorar. Y esto es muy importante, algo que nunca le vas a poder quitar a un cristiano es la adoración. Les quitaron la libertad, pero en ningún momento les quitaron ese gozo y esa comunicación y esas ganas de estar adorando a Dios. Y como ellos estaban en adoración y estaban reconociendo a su Señor Jesús, ellos empezaron a desencadenar una serie de situaciones que a continuación vamos a ver a partir del versículo 25, que son muy interesantes de cómo Dios actúa en nuestras vidas. Tal vez tú estás viendo una situación, tal vez ajena, tal vez adversa, pero Dios está actuando a final de cuentas para que tú y yo podamos pelear
estas promesas y las podamos hacer cumplir en nuestras vidas. Y dice a partir del versículo 25, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Fíjate qué interesante. Ellos estaban cantando y los presos los oían. La situación en la cárcel, pues yo me imagino que no debe haber sido nada agradable. Y yo me imagino pues que los presos estaban completamente sacados de onda porque ellos estaban agradeciendo, ellos estaban cantando himnos a Dios. Perdón. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Se despertó el carcelero y al ver abiertas las puertas de la cárcel sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. En aquellos tiempos el carcelero tenía encargado a los presos y obviamente si al carcelero se le fugaban los presos, pues la penitencia, el castigo iba directamente para el carcelero. Entonces dijo, antes de que me maten, pues me voy a matar. Y fíjate qué interesante es esto. Aquí sucede un milagro, porque se abren las puertas, se rompen las cadenas. Pero fíjate qué interesante es cómo Dios hace las cosas, porque el milagro no era para que Pablo y Silas se escaparan. Fíjate cómo Dios usa esto. El milagro era con otro propósito completamente distinto a lo que primeramente nos podemos imaginar. Dios tenía un plan de salvación, sí, para Pablo, sí, para Silas, pero sí para el carcelero, porque el carcelero era quien realmente estaba preso en diferentes circunstancias. Estaba preso porque no conocía a ese Dios que lo podía salvar. Estaba tal vez preso en sus propias costumbres. Estaba preso tal vez en su propio conocimiento. Y aquí Dios rompe cadenas, abre puertas y hace un milagro para que el carcelero pueda pelear esa promesa de salvación para él y para su familia. Como dice, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y dice en el 28, pero Pablo le gritó, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Eso no se lo imaginaba el carcelero, ¿no? Dijo, ya se abrió las puertas, ya se rompieron las cadenas, ya se fueron. Pues no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Y entonces pidió una luz. Se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Los sacó y les dijo, señores, ¿qué debo para ser salvo? Y aquí es donde él busca esa bendición, él busca esa promesa y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y fíjate lo que ellos le contestan, lo que le contestan Pablo y Silas. Le dice en el versículo 31, cree en el Señor Jesucristo. Y aquí viene la promesa de nuevo, y serás salvo tú y tu casa. Esta es la promesa, el milagro no era para los prisioneros. La libertad era para el carcelero, quien verdaderamente estaba preso. Fíjate este pasaje que se encuentra en Romanos 10:9 nos dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Y esto es lo que nosotros debemos de saber. Jesús es el Salvador. Y fíjate cómo aquí se vuelve a decir por tercera vez esta promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y eso es algo que tú y que yo tenemos que creer, tenemos que pelear, tenemos que creer en esta promesa en la cual debemos de luchar para que nosotros seamos salvos. Y cuando nosotros seamos salvos, la promesa, como lo dice en estos versículos, seremos salvos tú y yo y nuestra casa. En el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor
a él y a todos los que estaban en su casa. Él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos. Luego los llevó a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Fíjate qué increíble es esta historia, ¿no? Como él cree en Dios y por medio de él, su casa cree en Dios y la promesa se cumple porque él y su casa son salvos. Fíjate, actualmente nosotros estamos viendo grandes ataques para nuestras familias. La familia está siendo fuertemente atacada. El diablo está diciendo: yo quiero a las familias. Pero si nosotros peleamos esta promesa, Dios está diciendo: yo quiero en el cielo a tu familia. Dios quiere traer a toda tu familia a la luz. Y Dios está activo en esa promesa. El regalo de salvación es para ti y para todos los de tu casa. Cuando tú y yo creemos en la salvación, es para nosotros y nuestras casas. Fíjate, qué interesante es cómo aquí el carcelero acepta creer en Dios, les dice y les grita: ¿qué necesito para ser salvo? Y Pablo y Silas le hablan de qué es lo que él necesita para ser salvo: creer en Cristo Jesús. Y es muy interesante y es muy importante cómo el gozo de ver la salvación llegar a nuestra casa. Es muy importante que por medio de nosotros la salvación llegue a nuestras casas. Mira, yo estoy seguro, por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a conocer de Dios, fue por medio de mi esposa. Y yo creo que en tu caso va a pasar algo muy similar. Alguien va a ser el que primero va a escuchar de la palabra y va a empezar a escuchar de la palabra, y la promesa se cumple en la vida de cada uno de nosotros, porque va a ser la promesa para ti y para tu casa. Comienza con uno, pero abarca a toda la casa. Dios promete, y esto es algo que me gustaría que lo escucharas en todo momento. Dios promete que si tú y yo somos fieles a su palabra, Dios promete salvar a nuestras familias. Fíjate, qué interesante es este capítulo que se encuentra en segunda de Corintios, en donde dice: todas las promesas que ha hecho Dios son en sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí, pero en Cristo. Todas las promesas las podemos pelear, todas las promesas las podemos luchar si tú y yo hemos dicho ya un sí a Cristo. Si tú y yo ya hemos declarado a Cristo Jesús como nuestro Salvador y como nuestro único camino. Las promesas son para que nosotros actuemos con paciencia y con fe, para que nosotros y nuestra casa sean salvos. Dios nos está guiando para que nuestra casa sea puesta sobre la roca, pero es nuestra decisión. No es decisión de nadie más, es nuestra responsabilidad que cada uno de nosotros aceptemos poner nuestra vida en Cristo para que nuestra casa sea salva, para que nuestra casa crea en Dios y por medio de nosotros, de nuestra fe, la podemos transmitir a ellos y esa promesa se cumpla. Esta es la promesa: cree en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. Mira, por ejemplo, lo que le pasó al carcelero es que él recibió la promesa y su familia fue salva por medio de él, porque él transmitió esa fe a cada uno de sus familiares, y cada uno de sus familiares, haciendo el conjunto de su casa, se salvaron. Y ahí se cumple la promesa de Dios:
tú y tu casa serán salvos. La fe del carcelero abrió la fe para los de su casa. Abrió la fe para que cada uno de los de su casa pudieran llegar a creer en Cristo Jesús y toda su casa fuera salva. Lo mismo pasó con Lidia. Lidia era una gran comerciante y cuando ella escucha la palabra de Dios, cuando ella tuvo la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, abrió su corazón y recibió a Cristo Jesús y fue salva ella, y se cumple la promesa, fue salva ella y su casa. Fíjate, la fe es un regalo de Dios para cada uno de nosotros. Y fíjate, cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, ellos estaban adorando, y la adoración trae una fuerza de libertad. La adoración siempre trae una fuerza que tal vez tú y yo no alcancemos a entender o a comprender momentáneamente, pero trae una fuerza de libertad. Cuando Pablo y Silas estaban orando, se abrieron las cadenas. Se abrieron las cadenas físicas de los prisioneros, se abrieron las puertas que estaban en la cárcel, pero también se abrieron las cadenas y las puertas espirituales para que el carcelero y su casa pudiera pelear esa promesa que Dios tenía para él. Pablo obviamente salvó su vida, pero también salvó la vida de la familia del carcelero. Pablo estaba dispuesto a abrir esa puerta de la salvación a aquel que había cerrado las puertas de la prisión. Y esto yo creo que es algo a lo que nos podemos estar enfrentando en muchas ocasiones. De repente hay personas que están cerrando puertas en todo momento, están cerrando su corazón, están cerrando su mente, están cerrando sus ojos a las cosas de Dios. Pero por medio de nuestro testimonio, ellos deben de escuchar la verdad, la palabra correcta, para que ellos puedan pelear esta promesa y puedan ser salvos las personas que te escuchen, y sean salvos las personas que te escuchen y su casa. Es muy importante. El carcelero les grita a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y como te estaba diciendo el pasaje de Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios se levantó de entre los muertos, serás salvo. Ese es el clamor actualmente de todos los que están buscando una respuesta, de los que están buscando esa incógnita de la vida. Es el clamor de muchas personas en el mundo, y tú y yo tenemos la responsabilidad de darles la respuesta correcta, de decirles cuál es el camino a la verdad, cuál es el único camino que hay que puede llevar a Jesús. Jesús es el Salvador de aquellos de quien es Señor. Jesús es mi Señor. Yo quiero que Jesús sea tu Señor, para que Jesús sea nuestro Salvador. Fíjate, Dios trabaja en el núcleo familiar. Dios trata con individuos, pero Dios trata en lo individual, pero Dios termina bendiciendo a la familia, y Dios termina bendiciendo a tus generaciones. Fíjate, hay un pasaje en el libro de Hebreos 16:31 donde nos dice: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y esta es la promesa que en todo momento debemos de estar peleando. El regalo de la salvación no solo fue para el carcelero, porque la promesa dice: serás salvo tú y tu casa. Esa promesa la peleó el carcelero, y también fue salvo él y su casa. Y es muy importante cómo esa bendición se puede expandir a todos los de tu casa. O sea, porque tu casa a lo mejor es más grande de lo que te imaginas, y a lo mejor tu testimonio, o si tú luchas esta promesa, pueda llegar a tus primos, a tus tíos, a muchísimas personas que tal vez no tengas ni idea hasta dónde pueda llegar esta promesa. No es la fe del carcelero la que salva, es la fe que les transmite
en Cristo Jesús a su familia, y esa fe que el carcelero transmitió fue la que cada individuo de su familia luchó para que cada uno pudiera tener una relación con Dios y pudieran ser salvos. Es muy importante esto. Mira, quiero decirte esto. Dios no tiene nietos, no tiene sobrinos. Dios solo tiene hijos. Por eso es muy importante que por medio de nuestra fe, nosotros podamos transmitir nuestra fe a los demás de nuestra casa. Y así cada quien pueda luchar por su salvación. Y es nuestra obligación transmitirla. Al carcelero y a su familia se les da la instrucción cristiana. No solo un mensaje breve, sino también se le dice qué tiene que hacer para seguir con éxito. Y mira, es muy importante que tú y que yo, que nos estamos reuniendo en la comodidad de nuestra casa, escuchando estos mensajes, podamos transmitir la verdad y lo que verdaderamente tenemos que transmitir a nuestra familia, transmitir esas promesas por las cuales debemos de luchar, cimentar nuestra casa sobre la roca para que seamos bendecidos y sea bendecida nuestra familia. Y fíjate qué interesante es cómo nos sigue diciendo cómo el carcelero lava las heridas de Pablo y Silas, cómo es muy importante que nosotros debemos sanar heridas para poder estar sin obstáculos, sin nada que nos obstruya en la relación con Dios. Porque debemos saber algo que es muy grande para nosotros. No hay gozo más grande que el ver la salvación llegar a nuestra casa. Imagínate esto, que tú seas el vínculo perfecto por el cual la salvación llegue a todos los tuyos. Tenemos que pelear la promesa de Dios. Tú y tu casa serán salvos. En este pasaje de Hechos 16:31 nos dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios que promete salvar tu vida, pero promete salvar a todos los de tu casa. Ese es el plan de Dios. Dios salva familias. Dios es quien hizo la promesa y Dios es quien va a cumplir esa promesa. Nosotros debemos de poner nuestra parte. Pero Dios va a hacer su parte. Y la promesa de Dios es que tú y tu casa van a ser salvos. En 2 de Corintios 1:20, como te lo dije hace un momento, dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Si estamos en Cristo, si vivimos conforme Cristo quiere que vivamos, si hacemos las cosas como Dios nos los está mandando, así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Nuestro deber con Dios requiere que aceptemos su promesa y actuemos con paciencia, con voluntad, conforme a esa promesa, buscando la bendición de Dios en todo momento, buscando esa bendición venidera en el presente y en el futuro para nosotros y para los de nuestra casa. Dios nos está guiando a poner nuestra casa sobre la roca, sobre esa roca firme. Y hay 4 cosas puntuales que quiero decirte ya para terminar, de qué es lo que nosotros debemos de hacer para estar fundamentando nuestra casa sobre la roca. Cree en el Señor y sus promesas y serás salvo tú y tu casa, como número 1. Te lo voy a repetir. Cree en el Señor y en sus promesas y serás salvo tú y tu casa. Como punto número 2 quiero decirte esto. Ora por tu casa en todo momento. Ora por toda tu casa. Fíjate, quiero leerte un pasaje que se encuentra en el libro de Éxodo 28, 29 y 30 y dice,
De este modo, siempre que Aarón entra en el lugar santo y lleva sobre su corazón el pectoral para impartir justicia, los nombres de los hijos de Israel para recordar siempre ante el Señor. Aquí Aarón llevaba escritas para que se bendijeran los nombres de las 12 tribus. Y era muy importante cómo él oraba por esas 12 tribus. Y es muy importante cómo tú y yo debemos de orar por nuestra casa, por los de nuestra casa, por los nombres de nuestra familia. La promesa de la oración que tenemos es que Dios nos va a bendecir a ti y a mí, y nuestra casa será salva también. Ten un ambiente, en punto número 3, ten un ambiente de adoración en tu casa. Fíjate, Santiago 5:13 nos dice: algunos de ustedes están pasando por dificultades, que ore. Alguno está feliz, que cante alabanzas. En todo momento debemos de estar envueltos en un ambiente de adoración, para que fíjate, es muy importante esto, porque más que llevar a nuestra familia a la iglesia, nosotros ahorita estamos llevando la iglesia a nuestra familia. Y esto ha sido algo muy importante de esta situación. Dios llevó a nuestros hogares, Dios llevó a nuestra familia a la iglesia, para que en nuestros hogares nosotros podamos desarrollar ese conocimiento y esa relación con Dios. Un cuarto punto que es muy importante es que nuestra casa debe de ser una escuela de fe. Nuestra casa es en donde los nuestros van a ver nuestra fe, van a ver lo que nosotros hacemos en fe y van a ver actuar a Dios en nosotros. Fíjate, Dios dio una promesa a Abraham que sería bendición para todas las familias de la tierra, pero su bendición dependiera que fuera de bendición para su propia casa. Y tú tienes que ser de bendición para tu casa. El pelear los momentos en los que tenemos que reunirnos los domingos, pelear los momentos en los que deben estar reunidos tus jóvenes en estas reuniones, en estas pláticas, en el que las damas deben de estar escuchando su reunión de damas, los varones debemos estar escuchando todos los lunes esa reunión de varones. Es interesantísimo, es importantísimo como cada uno de nosotros debemos de estar peleando por nuestra fe en todo momento, peleando por nuestra fe para que seamos salvos nosotros, y peleemos por esa promesa que siendo salvos nosotros, también nuestra casa será salva. Como dice este pasaje de Hechos 16:32, y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Todos nosotros debemos de pelear por la bendición que Dios tiene para nosotros. Debemos de escuchar la palabra de Dios, transmitirla a los de nuestra casa, y para que nuestra casa sea salva y poder ir construyendo nuestra casa en esa roca sólida. Dios salva familias. Dios en su agenda tiene a tu familia. Dios en su agenda tiene la salvación tuya y la salvación de tu familia. Dios trabaja en lo individual y trabaja en lo individual para impactar familias. Tú y yo vivimos bajo un nuevo pacto. Tú y yo vivimos bajo el pacto de ese Cordero que Dios mandó, de su Hijo Jesús, que mandó a que muriera por cada uno de nosotros. Déjame leerte este pasaje de Éxodo 12:3, en donde fíjate qué interesante es esta parte que dice, aquí nos está hablando de la Pascua judía, y fíjate cómo nos dice aquí: anuncien te voy a leer nada más el versículo, el capítulo 12 y el versículo 3, te voy a decir:
Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer sacrificio, un animal por cada casa. Y es esta parte que yo creo que todos hemos escuchado, donde ellos sacrifican a este cordero y la sangre la ponen en el dintel de las puertas para que no entrara ese espíritu de muerte a sus hogares. Y hoy tú y yo hemos sido llamados a poner la sangre de Cristo Jesús bajo este nuevo pacto para que nuestra casa sea protegida. Tú y yo estamos siendo llamados a construir nuestra casa sobre esa roca firme, sobre esa roca sólida. Estamos siendo llamados a que se cumplan las promesas que Dios tiene para nosotros, a que se cumplan en nuestra vida, para que seamos salvos, tú y tu familia, porque nos los ha dicho Dios. Yo te invito aquí, ahí en tu hogar, te tomes de las manos y vamos a orar. Señor, hoy todos tomados de las manos, queremos decirte, Señor, que queremos pelear por tu promesa. Queremos luchar por esa promesa que nos dice que seremos salvos nosotros y nuestras familias. Queremos tomarnos, Señor, de tu mano y caminar contigo esta aventura de la vida. Tomados de tu mano en todo momento. Señor, no nos dejes soltarnos. Trata en nuestro corazón, Señor, para que tu bendición sea para nosotros y para los de nuestra familia, Señor. Nos ponemos bajo tu protección, pedimos tu bendición y queremos declarar que queremos luchar por esa promesa que tú hiciste para cada uno de nosotros, que nosotros y nuestra casa seremos salvos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Quiero decirte que Dios te bendiga. Qué glorificante es haber escuchado la palabra de nuestro Dios. Queremos invitarlos a todos ustedes a todas nuestras reuniones que tenemos, por ejemplo, el día lunes a las 7 de la tarde la reunión de varones. Miércoles a las 7 también de la tarde tenemos la reunión de jóvenes y los jueves nuestras noches de oración también a las 7 de la tarde. Claro que todos los domingos nuestra reunión general son a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. Síguenos en nuestra página junto con todos los horarios en nuestra página oficial que es amistadelaltiplano.org. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales que son Instagram, Facebook y YouTube, en donde nos puedes encontrar como Amistad del Altiplano. Nos vemos después. Gracias. Adiós.